pacientes en edad pediátrica son las enfermedades infecciosas. Y de ellas, la más frecuente son las infecciones virales. Y las infecciones virales, sobre todo de tracto respiratorio alto. Y después le siguen las infecciones diarreicas. Después también es bueno recordar que la fiebre no es solo un signo de infección. ¿Qué otras entidades pueden darle fiebre? A ver ustedes. Claro, una colágenopatía, una enfermedad autoinmune puede usar con fiebre. Una infección. ¿Qué otra entidad? Las neoplasias malignas, varias, por ejemplo, la leucemia, los linfomas, tumor de Willis, pueden ser causantes de fiebre sin infección. Un proceso inflamatorio como la pancreatitis aguda también puede causar fiebre y no ser infección. Igualmente la leucocitosis tampoco es patognomónico de un proceso infeccioso. Puede haber leucocitosis por otra causa, por ejemplo, ¿qué me dice una? Usualmente nosotros decimos, ¿no? Un aumento del recuento de leucocitos es compatible con un proceso infeccioso bacteriano. Usualmente decimos eso. Pero nosotros utilizamos al hemograma, al recuento leucocitario, como un marcador de evolución del proceso infeccioso, ¿no? Pero no siempre que se presente leucocitosis puede ser que no esté yendo en una evolución favorable. Por ejemplo, el uso de corticoides. El uso de corticoides va a llevar la respuesta de leucocitos, ¿no? Y nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que un uso irracional de antibióticos lo que nos va a llevar es a la resistencia bacteriana. Pues no pasa así. Lamentablemente los primeros 5 años de vida es cuando en el ser humano, en la trayectoria de vida del ser humano, es que se produce la mayor exposición de forma innecesaria a antibióticos, ¿no? En toda la población general. Y esto, a veces, aparte del costo económico para la familia del paciente o para la institución, si es una institución de salud pública, es también la exposición que hacemos innecesariamente a los niños que presenten reacciones adversas a medicamentos. Por ejemplo, el síndrome de Stevens-Johnson, que se desencadena generalmente por el uso de... Aparte, no, estamos hablando de antibióticos. Claro, los años pueden dar, pero no son la principal causa. Por ejemplo, el síndrome de Stevens-Johnson está muy relacionado con el uso de sulfas, ¿no? Y un derivado sulfamínico que es el cotrimoxazol, que es la asociación de sulfamethoxazol más trimetoprim, entonces produce con relativa frecuencia síndrome de Stevens-Johnson, ¿no? Y a veces se lo dan en forma innecesaria, ¿no? Menos mal que esto ya está cambiando. ¿Y por qué se hace esta prescripción en forma innecesaria? Porque muchas veces los padres, cuando pagan una consulta o cuando van a hacer una consulta, no se sienten felices si no tienen un recetario. Por eso es que damos el tiempo de explicarle bien a la familia de qué se trata, cuál es el diagnóstico y por qué no necesita tratamiento antibiótico, ¿no? Entonces, incluso cuando uno se pasea ahí por los consultorios, dice, solamente me da Panadol y bastante líquido. Por gusto he venido a la consulta. No ha ido por gusto, ha ido para que le hagan un diagnóstico y que se le diga que el proceso no merita tratamiento antibiótico. Pero, lamentablemente, y a ustedes les va a pasar, algunos pediatras o médicos en general, por quedar bien con el paciente o con la industria farmacéutica, prescriben en forma innecesaria tratamiento antibiótico, sabiendo que podemos generar resistencia bacteriana, ¿no? Y nosotros tenemos que tener en cuenta que en los últimos años hay pocas opciones terapéuticas, porque hemos tenido muy buenos antibióticos como los beta-lactámicos, que por su mecanismo de acción a nivel de la síntesis de la pared celular son prácticamente no actúan sobre las células humanas. Eran muy buenos antibióticos, aparte que tienen efecto bactericida, pero se recetaban ampicilina, por ejemplo, en la década del 70, ¿no? Y en la década del 80 amoxicilina. Para todo era ampicilina, amoxicilina. Era el boom de las penicilinas de efecto nuclear.
y generaron resistencia. Y siendo buenos antibióticos, se ha tratado de rescatar de dos maneras. Uno, para las infecciones respiratorias, aumentando, duplicando la dosis, lo cual es beneficioso para el paciente. Y segundo, asociándolo a un inhibidor de beta-lactamasas. A ver, ¿con qué inhibidor de beta-lactamasas usualmente se asocia la ampicilina? Sulbactam, ¿no? Ampicilina, sulbactam. ¿Y la amoxicilina? Al ácido clavulánico. Ambos son inhibidores de las beta-lactamasas. ¿Y qué son las beta-lactamasas? No se acuerdan. ¿Usted? Las beta-lactamasas, ¿alguien sí se acuerda? Son enzimas, ¿es cierto?, que producen las bacterias para hacer... Es el principal... A ver, la producción de beta-lactamasas es el principal mecanismo de resistencia bacteriana. ¿Quién inició esto? ¿Qué germen? ¿Quién se acuerda? El estafilococo, ¿no? Fue la primera bacteria que produjo beta-lactamasas. Por eso, en la década también del 70, que se comenzó a sintetizar derivados de las penicilinas, ¿no? Entonces se obtuvo esa clasificación de las oxazolpenicilinas, que eran precisamente, se reconocían en ese entonces como penicilinas resistentes a las beta-lactamasas, ¿no? Pero eso solamente, por ejemplo, todas las oxazolpenicilinas, como la dicloxacilina, la cloxacilina, etc. Y estas eran pues para gram positivos. Pero ahora, no solo el estafilococo produce, cualquier germen, tanto gram positivo como gram negativo, son productores de beta-lactamasas. Y eso es lo que nos hace, lamentablemente, quedarnos prácticamente sin un arsenal terapéutico adecuado en los hospitales. Por eso es que se tiene que hacer un uso racional de los antibióticos, ¿no? Tenemos que afinar los criterios de selección. Nosotros tenemos antibióticos de reserva, y en los hospitales grandes, nacionales, existe una unidad de farmacología clínica que se encarga de supervisar la prescripción adecuada de antibióticos de última generación, ¿ya? Porque nosotros tenemos que maximizar el uso terapéutico de las pocas moléculas que nos quedan, ¿no? Por ejemplo, la vancomicina, que es un glicopéptido, ¿no? Ustedes saben, para estafilococos resistentes a penicilina. Entonces, no podemos hacer mal uso de la vancomicina, porque nos vamos a quedar sin un buen antibiótico. Y así, por darles un ejemplo, ¿no? También nosotros tenemos que recordar los criterios de farmacocinética y farmacodinámica. Tratar de que cuando prescribimos antibióticos se minimicen los efectos adversos. O sea, nosotros podemos tener varios antibióticos para la misma infección, pero nosotros tratemos de escoger los que menos efectos adversos tienen. Por ejemplo, ustedes saben que las infecciones urinarias son producidas por gram negativo. Todos son todos los uropatógenos son gram negativos, a excepción del estafilococos saprofíticos, ¿no? Pero todos los demás son gram negativos. Entonces, encabezando la lista, el Escherichia coli. Entonces, casi todos los aminoglucósidos tienen acción contra gram negativos, pero son antibióticos de estrecho margen terapéutico. ¿Qué quiere decir eso? Que su dosis terapéutica está muy cercana de la dosis tóxica. Entonces, si nosotros usamos aminoglucósidos siempre para tratar infecciones urinarias, entonces si pasamos de 7 días de tratamiento, nosotros podemos en esos pacientes condicionar la aparición de 2 reacciones adversas conocidas. ¿Cuáles son las reacciones adversas de los aminoglucósidos frecuentes? La nefrotoxicidad y la ototoxicidad, ¿no es cierto? Entonces, la nefrotoxicidad relacionado con la duración del tratamiento, y la ototoxicidad más bien es una respuesta diferente, no más es idiosincrasia, no se sabe quién. O sea, sí sabemos que el paciente que puede recibir aminoglucósidos más de 10 días, ¿no? Y en algunos casos más de 7 días, va a desarrollar algún cuadro de nefritis intersticial, va a tener nefrotoxicidad, porque sabemos que es tiempo dependiente. Pero no sabemos quién de los pacientes que recibe a dosis terapéutica aminoglucósidos va a desarrollar ototoxicidad, ¿no? Es tanto a la rama vestibular como a la rama coclear. Entonces, eso hay que tener. Entonces, siempre escoger dentro de los antibióticos que puedan tener efectos sobre determinado proceso infeccioso, los que menos efectos adversos nos puedan condicionar.
Ya. Me olvidé de apagar, pero nunca. Ya. Además, para tener eso en la terapia antibiótica, algunas infecciones, además nosotros necesitamos utilizar otros recursos terapéuticos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un absceso, sabemos que el absceso por un pH ácido casi ningún fármaco va a penetrar, ¿no es cierto? Entonces nosotros podemos darle antibióticos a dosis óptima por el tiempo necesario y ese absceso no se va a erradicar porque hay que drenarlo en la mayor parte de los casos, ¿no? Entonces, algunos que no se tienen que drenar, de repente en una forma inicial puede ser un absceso cerebral por el sitio porque tenemos que hacer el abordaje, pero si tenemos un derrame pleural, obviamente hay que hacer la toracocentesis, ¿no? Si hay un absceso cutáneo, se le dice que se abscedó, entonces hay que drenar ese absceso cutáneo, ¿no? Para que el antibiótico, conjuntamente con el sistema inmunológico, se complete la curación, ¿no? Los catéteres infectados, ¿no? Si es un catéter, está infectado, ustedes saben que una vez que se coloca el catéter, las bacterias van haciendo un biofilm alrededor de la luz intraluminal, ¿no? Entonces, eso el antibiótico no lo va a erradicar. Entonces, si se sabe que es una infección asociada a catéter y se puede retirar el catéter y conseguir en esos días de repente una vía periférica o luego volverle a colocar otro catéter, hay que retirar el catéter. Después también nosotros podemos tener infecciones mixtas. Por ejemplo, si tenemos, ustedes recuerdan que es en el cuero cabelludo que lesión es un querión de sexo, ¿cierto? Es una piña infectada. Es una micosis, una dermatofitosis que tiene una infección por estafilococo sobreagregada, ¿no? Entonces, si ustedes le dan un antimicótico tópico, no va a curar. Si le dan un antibiótico exclusivamente por vía oral, tampoco va a curar. Tiene que ser terapia combinada, tanto para micosis como para la infección bacteriana sobreagregada. Y las heridas contaminadas, ¿no? Por ejemplo, las heridas que tienen muchas horas de exposición, las heridas que son en cara, sobre todo en este triángulo que bordea el surco nasogeniano, los surcos nasogenianos, son potencialmente peligrosas, ¿no? Puede dar hasta trombosis del seno cavernoso, etc. Entonces, esas heridas, si se infectan, pueden ser muy riesgosas, así que hay que hacer profilaxis antibiótica de las heridas contaminadas. Muy bien, entonces cuando se va a iniciar un tratamiento antibiótico siempre vamos a interrelacionar tres entes, ¿no? El huésped, que es lo más importante, el fármaco, que en este caso es el antibiótico, y el agente infeccioso. Que nosotros tenemos antibióticos antibacterianos, antivirales y antimicóticos, ¿no? No estamos refiriéndonos más que nada a la terapia antibiótica antibacteriana. Entonces, la relación entre el huésped y el antibiótico. ¿Qué tenemos que considerar? Las características propias de la edad pediátrica, que lo vamos a ver más adelante. Considerar la farmacocinética y farmacodinamia. ¿Qué le diferencia al niño del adulto? Las interacciones que se puedan dar entre otros fármacos, entre antibióticos y otros fármacos que esté recibiendo el niño, ¿no? Por ejemplo, que puede ser entre AINES y si está un proceso infeccioso que está febril, va a recibir AINES, pues hay que ver si hay interacciones, ¿no? Y que si entre ambos pueden ser potencialmente tóxicos o que alguno pueda desencadenar alergia medicamentosa y no sea responsable del antibiótico, sino otro fármaco, ¿no? Entonces, ustedes ya terminando el curso saben que cada edad pediátrica tiene sus particularidades especiales, ¿no? Por ejemplo, los recién nacidos, las infecciones neonatales son potencialmente, y hasta los tres primeros meses son potencialmente sépticas, ¿cierto? Y con mucha alta probabilidad de producir esa sepsis hasta un 30% una meningoencefalitis. ¿Por qué? Por el pobre desarrollo de las barreras, ¿no? De la barrera hematoencefálica. Entonces, en los lactantes, hasta los 3 meses también las infecciones pueden ser potencialmente sépticas. Una infección urinaria en un neonato, en un lactante, puede dar rápidamente una urosepsis. Lo que no suele suceder en las edades ya en un niño escolar, preescolar o un adolescente.
no vamos a decir que no puede ser una urosepsis, sí la puede hacer, pero tiene menos posibilidades, menos porcentaje de que un recién nacido o un lactante menor de 3 meses. Entonces hay que considerar desde el punto de vista de cada edad pediátrica, ¿no? Después recordar que en el niño predomina el sistema linfático. Se da con mucha frecuencia patología del anillo de Waldeyer y que existe hipertrofia del tibia. Entonces, por eso es que los niños sufren tanto de infecciones respiratorias altas, son las más frecuentes. Después, el estado inmunológico disminuido. Sabemos nosotros que está muy relacionado con el estado nutricional, ¿no? Desnutrido severo, una infección que en otro paciente es leve, por ejemplo una diarrea aguda infecciosa, en el desnutrido severo también es potencialmente séptica y hay que cubrirla como tal, con antibióticos bactericidas. Una de las indicaciones para tratar la diarrea con antibióticos es la desnutrición severa infantil. El paciente desnutrido tiene tendencia pues a diseminar las infecciones, y también el paciente que por alguna otra condición clínica tenga algún grado de inmunodeficiencia, sea una inmunodeficiencia primaria o alguna inmunodeficiencia secundaria adquirida, como la infección por VIH, las neoplasias, la postquimioterapia del cáncer, las inmunodeficiencias primarias, ¿no? Entonces, en estos pacientes obviamente el tratamiento tiene que ser como así fuera una infección localizada. No podemos usar antibióticos bacteriostáticos, tiene que ser a dosis plenas y con antibióticos bactericidas, porque sabemos que el sistema inmunológico no va a ser su contraparte para contrarrestar el proceso infeccioso, ¿ya? Y como les dije hace un momentito, que existe en los niños gran permeabilidad de las membranas biológicas, ¿no? Tanto a nivel de la barrera hematoencefálica como en la pared intestinal y la barrera respiratoria. Entonces, en cuanto a las características farmacocinéticas en el niño, ¿no? Casi todos, cuando tratamos infecciones leves o moderadas, utilizamos la vía oral. Pero la vía oral puede ser errática porque el niño, ¿no? Cuanto más pequeño, más tiene todavía, persiste el reflejo difusor lingual, entonces uno trata de escupirlo. Y la absorción oral por lo general es errática. La absorción percutánea está aumentada porque tiene mayor superficie corporal en relación con el adulto, ¿no? Si nosotros, aplicamos antibióticos tópicos, que son raras sus indicaciones, se va a absorber más que un adulto. La absorción por vía intramuscular es similar y la absorción rectal está aumentada, pero cada vez se utiliza menos porque hay muchos estudios de que utilizar la vía rectal no es muy beneficioso para el niño. Antes habían antibióticos, sobre todo para las vías respiratorias, incluso en combinaciones con antitusígenos, con expectorantes, ¿no? Y las mamás y las abuelas todavía tienen esa idea de que le ponen el supositorio y comienza a botar las flemas por el recto, ¿no? Entonces esas ideas antiguas. Después ver que la distribución, que el niño ya sabemos que tiene mayor contenido corporal, ¿ya? Y en el niño pues habrá menor concentración sérica porque hay una mayor dilución. Después hay una baja unión a las proteínas plasmáticas y entonces hay mayor fracción libre de medicamento. En cuanto al metabolismo, sabemos que cuanto más pequeño es el niño, todavía está en pleno desarrollo el sistema de enzimas microsomales a nivel hepático, y sabemos que allí es donde más se metabolizan los antibióticos. Igual es en el caso de los procesos de excreción, porque todavía hay inmadurez de la función renal, ¿no? Entonces la semivida o la vida media de los antibióticos puede estar incrementada y esto puede dar efectos tóxicos, ¿no? Algunas patologías pueden alterar la respuesta terapéutica. Por ejemplo, una deshidratación severa. A nadie se le va a ocurrir iniciar un esquema antibiótico sin haber hidratado primero al paciente, ¿ya? ¿Por qué? Porque podemos hacer mucho daño. Por ejemplo, ustedes han visto en la clase de insuficiencia renal, la deshidratación es una condición que no podemos dejarla pasar. Tenemos que actuar inmediatamente porque puede traer muchas complicaciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa a un paciente deshidratado? La concentración del antibiótico está todo hemoconcentrado, ¿no? Y eso hace que
los antibióticos pueden aumentar el riesgo de efectos adversos. Igualmente, el estado de acidosis metabólica aumenta la difusión tisular y hay mayor rapidez de los antibióticos en llegar a los receptores celulares específicos. Muy bien, entonces ya más o menos hemos destacado lo más importante entre el huésped y el antibiótico. Ahora vamos a ver entre el huésped y el agente infeccioso. Entonces, obviamente, primero tenemos que determinar bien si se trata de un proceso bacteriano, ¿no? Y ustedes para eso ya han seguido todo lo que es infecciones bacterianas y virales y micóticas. Entonces, si ustedes tienen una infección del tracto urinario, lo más probable es que esta infección sea bacteriana, ¿no es cierto? Si tienen una infección respiratoria del tracto superior, lo más probable es que sea viral, así por ejemplo. Si ustedes tienen una meningoencefalitis, lo más probable es que sea viral. Pero si tiene signos meningios, ¿no? Antes de hacer la punción lumbar, yo siempre me estoy preparando para iniciar mi esquema terapéutico. ¿Por qué? Porque la meningoencefalitis es una infección severa, ¿no es cierto? Entonces no le podemos dar chance a la bacteria ni estar esperando que es viral. A ver, vamos a ver qué pasa en 24 horas. A nadie se le va a ocurrir eso, ¿no? Entonces, determinar realmente si es un proceso bacteriano que necesita que yo inmediatamente le inicie la cobertura antibiótica. Incluso de repente estoy en un sitio donde no me van a poder procesar el líquido cefalorraquídeo, lo van a mandar de aquí a 2 horas. No, yo puedo obtener, si que me van a procesar el líquido, hacer la punción lumbar y mientras me llegue el resultado voy a esperar. No, inicio. Nadie me va a criticar porque inicio la terapia de antibiótica. En cambio, sí me van a criticar si yo tengo una infección respiratoria y sé que es viral y le doy antibióticos. Ahí sí es criticable, ¿no? Luego de determinar si es una colonización o una infección. Por ejemplo, los pacientes que tienen traqueostomía, por mencionarles algo, ¿no? O que tienen sonda vesical. Son procedimientos invasivos que han roto la barrera cutánea normal o la barrera mucosa normal, en el caso de la sonda vesical. Entonces, estos dispositivos pueden colonizarse con bacterias. Y si yo le tomo un cultivo de secreción traqueal al paciente y encuentro que tiene pseudomonas, ¿el paciente está bien? ¿No tiene tos? ¿No tiene fiebre? ¿Necesito darle antibióticos? No, porque el paciente su traqueostomía está colonizada, no está infectada. ¿Ya? Entonces no necesita iniciar el esquema antibiótico. Diferenciar lo que es colonización bacteriana de infección bacteriana. Para que yo tenga infección tengo que tener un cuadro clínico. En ese caso, tendría que tener fiebre, tenía que tener aumento de secreciones, las secreciones que normalmente son mucosas tenían que ser purulentas, de repente me incrementa la dificultad respiratoria, entonces ya el paciente sí está con un cuadro infectado, de infección, ¿no? Infeccioso. Localizar la infección, bueno, ya les he dicho, pues, ¿no? Que las infecciones del sistema nervioso central son potencialmente graves. Dentro del mismo pulmón, por ejemplo, tenemos neumonías leves. O sea, si yo adquiero en la comunidad una neumonía, generalmente es una neumonía leve, pero de repente por la condición del paciente, que está recibiendo antibióticos previos o que está recibiendo corticoterapia, ¿no? Entonces de repente hace neumonía grave, siendo una neumonía adquirida en la comunidad. Entonces, dentro del mismo contexto, dentro del mismo órgano, hay que determinar la severidad de la infección. Luego tenemos que tener un arsenal terapéutico diferente cuando la neumonía, por ejemplo, la infección es adquirida en la comunidad o cuando es una infección nosocomial. Por ejemplo, un paciente que está jugando fútbol, ¿no? Se cae en la cancha, una canchita de tierra, se hace una herida y le da una celulitis. Esa infección comunitaria, ¿qué germen estoy sospechando que pudiera ser? Cuando tiene puerta de entrada, estafilococos. ¿Cuántos los estafilococos? Ya, muy bien. Y ese estafilococo aureus, si lo adquiere en la comunidad, ¿yo necesito iniciarle el vancomicina? No. Tengo que iniciar pensando que es un estafilococo de la comunidad sensible a las oxazolpenicilinas, ¿no? Y que no es un SARS, o sea, un estafilococo resistente a la meticilina.
Entonces, en cambio, si el paciente ingresa pues por, qué sé yo, ingresa por una infección urinaria, ¿no? Ya está para irse de alta, y en eso han habido otros pacientes cercanos y comienza con tos, con fiebre. Esa neumonía nosocomial, ¿yo le tengo que dar penicilina? No, tengo que utilizar antibióticos, darle una cobertura para una infección nosocomial, ¿no es cierto? Porque ya ese niño estuvo varios días en el hospital, ya estuvo recibiendo un esquema antibiótico para la infección urinaria y me está haciendo una neumonía intrahospitalaria, ¿no? Considerar si el paciente ha tenido uso de antibióticos previos y su estado de inmunosupresión. Dentro del agente infeccioso tenemos que tener la virulencia del germen. ¿Qué gérmenes conocen ustedes que son virulentos? Que esos hay que tener mucho cuidado porque matan. A ver, díganme, dos nomás me como. Un gram positivo. ¿Quién es cabeza de la lista? El estafilococo. Y gram negativo, el estafilococo dorado. Y desde gramo negativo, pseudomonas. ¿No es cierto? ¿Ves? Todos lo conocemos. Son virulentos por naturaleza. Entonces, si yo tengo una infección por pseudomonas, por ejemplo, una infección urinaria por pseudomonas, yo me puedo tranquilizar en darle un antibiótico por vía oral, así sea un antibiótico antipseudomonial. No, porque ese es potencialmente séptico. Si yo tengo una infección localizada por Staphylococcus aureus, ¿no? Yo tengo una piodermitis, sí te puedo dar un tratamiento por vía oral, pero si tengo una osteomielitis le voy a dar por vía oral, no es cierto, tengo que darle un antibiótico por vía parenteral y bactericida. ¿Por qué? Porque el estafilococo, como está en el hueso, mata, comienza a disparar porque el hueso es muy irrigado, entonces va a darme focos sépticos a distancia y puede tener una neumonía, puede tener una endocarditis, entonces tengo que ir previniendo esas complicaciones que por sí la virulencia del germen puede condicionar. Tenemos que conocer, ¿no?, más o menos el patrón local microbiológico. Por ejemplo, yo sé que en el hospital Rebagliati, donde trabajamos, la mayor parte de pseudomonas son resistentes a ceftazidima. Si yo estoy sospechando, o el paciente yo estoy tratando una infección urinaria, paciente con algún problema urológico de fondo, tenía una pseudomona que era sensible, en el primer urocultivo, sensible a ceftazidima. Si comienza a hacer fiebre, yo insisto en agregar un aminoglucósido. No, porque lo más probable es que ya en ese momento haya producido beta-lactamases y después resentido. Entonces, ¿qué tengo que cambiar? Escalar terapéuticamente. Iniciar con carbapenems, ¿no? ¿Por qué? Porque la pseudomona pues, es muy virulenta. Y que está resistente pues, en ese patrón local, ¿no? Nosotros tratemos de, si es una infección potencialmente grave, tomar cultivos. Aunque nosotros tengamos que iniciar la cobertura antibiótica en forma empírica en casi en el 90% de los casos, o hasta más. Entonces, pero tenemos los cultivos. O sea, tiene, por ejemplo, un paciente menor de 3 años con una fiebre sin foco. Hice una cobertura empírica, pero previamente le tengo que tomar cultivos, porque no tengo foco detectado. Entonces tengo que tomar hemocultivos. ¿Cuántos? 2. Simultáneos, pero de diferente lugar. Son 2 nomás, ¿ya? Entonces, le tengo que tomar también urocultivo, le tengo que tomar una radiografía de pulmones para saber de dónde viene ese foco que me está dando fiebre. Pero tengo que tratar de demostrar a qué es ese proceso infeccioso. Y para cada entidad está demostrado cuánto es la duración del tratamiento. Por ejemplo, si ustedes van a tratar una fiebre tifoidea con cloranfenicol, ¿cuántos días tienen que tratarla? 2 semanas, 14 días. Si ustedes van a tratar con ceftriaxona la misma fiebre tifoidea, ¿cuánto es? Vamos, ya lo han hecho. De 7 a 10 días, ¿no? Si es con ciprofloxacina, de 10 días en promedio, ¿ya? Si es una faringoamigdalitis, que voy a utilizar macrólidos que tienen efecto postantibiótico prolongado, 3 días, ¿no? Por ejemplo, una faringoamigdalitis neurotoxicósica, yo la puedo tratar con un macrólido o como acitromicina de 3 a 5 días, ¿no es cierto? Entonces,
establecer el tiempo. Ahora, una brucelosis, tengo que hacer terapia combinada por lo menos 3 semanas. Y la tuberculosis, por ejemplo, terapia combinada, mínimo el esquema 1, ¿cuánto es? 6 meses. Entonces, identificar si hay que hacer pues, drenaje, como hemos visto hace un ratito, ¿no? En cuanto a la relación entre el microorganismo y el antibiótico, bueno, hay gérmenes que sí son muy sensibles a los agentes bacteriostáticos, pero hay gérmenes, sobre todo aquellos virulentos, en que nosotros tenemos que utilizar antibióticos bactericidas, así in vitro sean sensibles, ¿ya? Tenemos también, más o menos, nosotros elegimos, en base a que está la dosis, se establece en el paciente pediátrico por kilo de peso. Y esa dosis que nosotros estamos calculando por kilo de peso, que es la dosis terapéutica, es la que nos está asegurando una concentración inhibitoria mínima sérica. O en el caso de los bactericidas, una concentración bactericida mínima, ¿no? Y en casos en que tenga con facilidad resistencia, que desarrolle resistencia bacteriana también por la misma naturaleza del germen, entonces tengo que hacer terapia combinada. Por ejemplo, algo muy común, la tuberculosis. A nadie se le va a ocurrir tratar la tuberculosis con monoterapia porque sabemos que el bacilo de Koch es con mucha facilidad produce resistencia a la monoterapia, igual que la brucela, ¿no? Y la lepra, que nadie las va a tratar con monoterapia. Siempre se tiene que justificar la combinación del tema terapéutico antibiótico. También determinar la susceptibilidad bacteriana, ¿no? Para cada germen hay antibióticos de elección. Todo eso depende de su farmacocinética, microbiología y costo. Entonces, debemos conocer cuáles son los microorganismos responsables más probables. Yo tengo una meningoencefalitis bacteriana, le han hecho una PL, le sacan el líquido purulento. El niño tiene 7 años, ¿qué sospecho? A la cabeza. Neumococo, ¿no es cierto? Neumococo. Y en segundo lugar, y bien alejado, meningococo. Muy bien. Entonces, esa cobertura yo la tengo que iniciar para neumococo y meningococo. ¿Y con qué lo tengo que hacer? Con una cefalosporina de tercera generación. Y como cada vez la literatura me va reportando que hay mucha resistencia de neumococo a la cefalosporina de tercera generación, ¿qué recomiendan las guías internacionales? Asociarlo con vancomicina, ¿cierto? ¿Y para qué pedimos cultivos? O sea, siempre para que nos confirme y siempre nos va orientando sobre el mapa microbiológico local. Cultivos no le vamos a pedir a un paciente que vemos en forma ambulatoria, pero el paciente que está hospitalizado sí. Nos interesa, si no responde al esquema terapéutico, entonces tenemos que cambiar. Ya por tercera vez les digo que la mayor parte iniciamos en forma, el inicio de tratamiento es empírico, de acuerdo al conocimiento bibliográfico. La rotación del tratamiento del esquema antibiótico va a depender de la gravedad del caso, en primer lugar, de la condición clínica del paciente, cómo está, y de preferencia hacerlo con un cultivo ya demostrado como antibiograma, ¿no? La vía de administración, ya hemos dicho, cuando tenemos una infección leve moderada, puede ser tratada por vía oral, infección severa, potencialmente grave, por vía parenteral. La dosificación del medicamento, ya sabemos que en pediatría lo más usual es por kilo de peso, ya sabemos que tenemos que establecer la duración del tratamiento, la disponibilidad. Yo no le puedo recetar a una mamá en escasos recursos, supongamos que estamos en un hospital de Minsa y que tenga que comprar su propio antibiótico, que no le cubre el 100 por X razones, no le puedo recetar la cefalosporina de marca más cara. De repente yo le tengo que dar la receta que compre su cefalosporina genérica, ¿no? Para poder tener disponible el medicamento. Establecer las dosis y los intervalos adecuados, ¿no? Porque, por ejemplo, ya hace varios años que se conoce que algunos antibióticos tienen efecto postantibiótico prolongado, por ejemplo los aminoglucósidos. Si ustedes revisan literatura del año 70, del año 80, entonces van a revisar que la amicacina se daba a 15 miligramos por kilo por día, repartida cada 3 horas, porque no se conocía que tenía efecto postantibiótico. Pero luego ya se ha establecido esta condición, entonces la amicacina se puede administrar cada 24 horas, porque tiene un buen efecto postantibiótico. Analizar si se necesita combinación de antibióticos, ya hemos visto las condiciones.
Los obesos, no se olviden, no se calcula en base al peso corporal actual, sino en base al peso ideal que le corresponde según la talla. Entonces, también respecto a los aspectos farmacodinámicos, tenemos que conocer la vida media del antibiótico. Eso está muy relacionado con el intervalo de la dosis, ¿no? El volumen de distribución, la biodisponibilidad, las concentraciones plasmáticas tisulares efectivas y el índice terapéutico. Hay antibióticos que se clasifican de acuerdo a que si tienen, están dependientes de su concentración inhibitoria mínima, ¿no? Su concentración bactericida mínima. Antibióticos que son concentración dependientes o tiempo dependiente. Los antibióticos concentración dependientes, su acción bactericida va a estar aumentando proporcionalmente cuando se va incrementando las concentraciones séricas del antibiótico por encima de la concentración inhibitoria mínima, ¿no? Y el efecto máximo se va a alcanzar cuando la concentración supere la inhibitoria 5 a 10 veces la concentración bactericida. Los tiempos dependientes, por más que yo le aumente la concentración, no va a variar, va a depender del tiempo que dure su vida media. Los bactericidas son aquellos que van a producir la lisis bacteriana y los bacteriostáticos que van a detener el crecimiento bacteriano. Dentro de los bactericidas tenemos los metalactámicos. ¿Cuáles son los metalactámicos? Las penicilinas, las cefalosporinas, los carbapenems y los monobacterios. Después tenemos los glicopéptidos, los aminoglucósidos, las quinolonas y las polimicinas. Las quinolonas a partir de la segunda generación son bactericidas, las triptiminas son bacteriostáticos. Y dentro de los bacteriostáticos tenemos los macroálidos, las tetraciclinas, las glicosamidas, el cloralfenicol y las sulfamidas. Es lo que estábamos hablando, ¿no? Del efecto postantibiótico, muy reconocido en los aminoglucósidos, en la citromicina, de los macrólidos, en la citromicina, también menos en la claritromicina, las fluorquinolonas, sobre todo las de segunda y tercera generación, las tetraciclinas, sobre todo las de última generación, los carbapenems y la rifampicina. En cuanto a los betalactámicos y la vancomicina, tienen muy corto efecto postantibiótico, tienen una vida media corta y no tienen efecto postantibiótico. Entonces, por ejemplo, la penicilina gesódica hay que darla entre 4 y 6 horas. La ampicilina hay que darla cada 6 horas. A veces nosotros necesitamos mantener una concentración inhibitoria mínima permanente. Entonces tenemos que hacer uso de otras estrategias. Por ejemplo, podemos darlo en infusión continua. Tenemos el caso, un ejemplo de una infección por Pseudomonas multiresistente, incluso resistente a carbapenems. Entonces no nos vamos a quedar sin darle nada, ¿no? De repente tenemos que administrar colistina, pero como eso no está en el petitorio, hay que hacer un pedido de compra, va a demorar. ¿Cómo hacemos para que el paciente no muera sucumbido a la infección por Pseudomonas? Entonces usamos, por ejemplo, el carbapenem, ¿no? Cada 6 horas. Una quinolona, como la ciprofloxacina, en infusión continua. Y un aminoglucósido que no lo damos cada 24, sino cada 12 horas. Entonces usar esos, jugar con la vida media de los antibióticos, dar la dosis, de acuerdo a su vida media, ¿no? Mantener una dosis frecuente y administrar los antibióticos en infusión continua o usar boosters, ¿no? Por ejemplo, nosotros necesitamos la penicilina benzatínica que se puede prescribir cada 30 días. Entonces se agrega el benzetacid a la penicilina, ¿no? Se convierte en la penicilina. O la penicilina que yo quiero que me dure 24 horas, ya se asocia a la penicilina al clemisol, por ejemplo, cocaína, ¿no? O al imipenem, la greoxilastatina. Bueno, ya ustedes recuerdan bien, hay muchas clasificaciones de los antibióticos. Uno hemos visto desde el punto de vista farmacodinámico y otro desde el punto de vista de su mecanismo de acción, que es la clasificación más utilizada, ¿no? Entonces, aquellos que inhiben la síntesis de la pared celular, que inhiben la síntesis proteica de la bacteria, que inhiben la síntesis de nucleicos, que inhiben la membrana celular, alteran la permeabilidad de la membrana celular, ¿no? O que actúan a nivel de las enzimas bacterianas. Ya les he dicho que los bactericidas, como los betalactámicos, tenemos las penicilinas, las cefalosporinas, los carbapenems. ¿Cuál es el mecanismo de acción básico de las penicilinas? ¿No?
una vez que las penicilinas se unen a las proteínas ligadoras de penicilina, ¿no? Actúan a nivel de la transpeptidación, inhiben las reacciones de transpeptidación y de esa manera se altera la síntesis de peptidoglucanos porque alteran el entrecruzamiento. Los no beta-lactámicos que actúan a nivel de la síntesis de pared celular, por ejemplo, la fosfomicina y la cicloserina, hay inhibición de las enzimas, ¿no? De la pared celular. Hay otros como la bacitracina que se combinan con moléculas transportadoras llamadas carrier. Y otros como los glicopéptidos, por ejemplo la vancomicina, forman un complejo con los residuos de dextroalanina y eso impide la transferencia de los precursores desde el carrier lipídico. No todos actúan a nivel de las PBP y la transpeptidación, ¿no? Cada uno de los que inhiben la síntesis de la pared celular tiene diferentes mecanismos de acción. Bueno, no vamos a tratar de todos los antibióticos, sino de algunos, ¿no? Por ejemplo, la vancomicina. Es que no está indicado, como todos ustedes saben, para cualquier infección por estafilococo, ¿no? Sino está indicada para gram positivos resistentes a otros antibióticos, ¿no? También es útil en la infección por enterococos. En la sepsis por estafilococo aureus resistente a las oxazolpenicilinas, a las endocarditis bacterianas, en las meningitis, sobre todo en aquella meningitis por neumococo resistente a penicilina, en la enterocolitis pseudomembranosa que produce el Clostridium difficile. Por ejemplo, nosotros podemos haber tenido un paciente que estuvo recibiendo clindamicina, ¿no? Teníamos una neumopatía supurada, estaba con clindamicina, o sea, una clindamicina, por ejemplo, ¿no? Y ya lleva 10 días y comienza con diarrea. Lo que tenemos que hacer es buscar la toxina de Clostridium difficile. No sale, entonces tenemos que cambiar el antibiótico y por la infección, por la Clostridium difficile, rotarle a vancomicina. También está indicado en neumonías complicadas, cuando hay derrame pleural, en osteomielitis, abscesos de tejido blanco, ¿no? Claro, pero ya sabemos que no es la mejor elección para el estafilococo de la comunidad. Sabemos que es nefrotóxica, que nos puede dar el síndrome del hombre rojo, que puede tener ototoxicidad y fotosensibilidad. ¿En qué consiste el síndrome del hombre rojo? Hay una liberación masiva de histamina sin sensibilidad previa. Entonces se produce pues gran liberación de histamina que produce que el paciente se pone rojo. Y es porque a veces se les pasa la hora a las enfermeras y tienen que administrarlo rápidamente, y en vez de diluirlo, porque la ampolla de 500 miligramos de vancomicina se tiene que diluir en su diluyente que tiene 100 centímetros. Y de repente le ponen la mitad y qué sé yo, y lo avanzan rapidito para terminar antes de la hora, ¿no? Y comienza y se pone rojo, ha hecho un rash. Entonces ese es el síndrome del hombre rojo. Liberación masiva de histamina sin sensibilidad previa. Porque sabemos que la mayor parte de los beta-lactámicos producen reacciones anafilácticas de diverso grado, incluyendo el shock anafiláctico, pero es por hipersensibilidad mediada por inmunoglobulina E, o sea, tiene que haber una sensibilización previa. Pero el hombre rojo se produce por liberación de histamina sin sensibilización previa. Bueno, ya hemos hablado de los, ustedes muy bien ayudaron con los inhibidores de la beta-lactamasa. Lo único que nos faltaba mencionar a la piperacilina, que es un antibiótico antipseudoconial, que también había perdido efectividad, pero al asociarlo al tazobactam otra vez se ha recuperado, ¿no? La piperacilina y el tazobactam. Dentro de los que inhiben la síntesis proteica, que tenemos los macrólidos, las glincosamidas, ¿no? Las estreptograminas, las everomicinas, las oxalidonas y las glincosamidas. De aquí los más usados en niños son las macrólidos y las glincosamidas. Los aminoglucósidos también. O sea, sabemos que al inhibir la síntesis proteica, algunos inhiben a nivel del 30S y otros a nivel del 50S, ¿no? Y ninguno de esas dos fracciones ribosomales las tenemos en las células humanas. Entonces, solamente son contra los ribosomas bacterianos. ¿Saben ustedes que tetraciclinas en niños no se debe usar en menores de
7 años. ¿Por qué? Porque impregnan la dentina de un color amarillento, ¿no es cierto? No se puede usar ni en embarazadas ni en niños menores de 7 años. Y las tetraciclinas no son medicamentos de elección casi en ninguna patología, ¿no? Porque hay antibióticos, ni las sulfas ni las tetraciclinas, o sea, pues son antibióticos antiguos. Hay tetraciclinas modernas, por ejemplo la doxiciclina, que se puede usar de elección, por ejemplo, en acné, ¿no? O si no, en brucelosis, ¿no? Como terapia combinada de la brucelosis. Pero hay punto, ¿no? Abscesos dentarios tampoco, no son de primera línea. En cuanto a los aminoglucósidos, ya sabemos, ¿no? Los efectos adversos más frecuentes casi nunca se deben usar como monoterapia, a excepción de infecciones del tracto urinario. Casi siempre se utilizan en terapia combinada, sobre todo para desarrollar sinergismo con los beta-lactámicos. Dentro de las glicilglicinas tenemos la lactilgeciclina, que se puede usar mucho en el tratamiento de rescate por estafilococo aureus, por resistente a meticilina, por bacilos gram negativos que no se ocurran por otros antibióticos, por ser más productoras de beta-lactamasas de espectro extendido, por un germen que se cree que es una mutación de la pseudomonas, que es el Phenotrophomonas maltophilia, y por gérmenes intrahospitalarios tan graves como la Cinetobacter baumannii, ¿no? Pero no tiene acción contra pseudomonas ni Burkholderia cerbácea. La pseudomonas y la Burkholderia cerbácea son dos gérmenes que con mucha frecuencia invaden a los pacientes con fibrosis quística. Bueno, otra neumonía nosocomial, antes yo les hablaba, ¿no? De un paciente que ingresa por otra causa, ya está aparentemente yendo bien, o de repente con el mismo cuadro de neumonía y comienza a hacer fiebre o comienza a hacer hipotermia. O el hemograma cambia, ¿no? Se va a la leucocitosis o se va a la leucopenia, o comienza a presentar aumento de secreciones o distensión abdominal, náuseas, vómitos, etc. Aparece un infiltrado radiológico nuevo, entonces nosotros tenemos que hacer la cobertura de acuerdo a cuándo se presenta, ¿no? Si esta neumonía se presenta antes del cuarto día de hospitalización, tenemos que sospechar que puede ser una neumonía viral intrahospitalaria o una neumonía por gram positivos o algunos gram negativos. Entonces, y si es más tardía, ya generalmente nosotros vamos a pensar que es un estafilococo resistente, que es una pseudomonas aeruginosa, que es la Cinetobacter o que es una enterobacteria. No nos olvidemos que ningún procedimiento que invada las barreras mucosas, las barreras normales de defensa, son totalmente inocuos. O sea, es decir, que no tenemos que estar nebulizando tanto al paciente cuando no lo necesita, porque es una vía de entrada de gérmenes. Otra situación especial son los pacientes neutropénicos febriles, ¿no? Pueden haber de bajo riesgo o de alto riesgo. Por ejemplo, un paciente neutropénico que sale de una quimioterapia en la primera semana, ¿no? Y que me presenta una úlcera, un forúnculo, un mucositis, tiene un absceso dentario o una infección de catéter que recién se lo han puesto. Entonces son pacientes de bajo riesgo. Pero pacientes de alto riesgo, pues ya son pacientes con neutropenia severa, pacientes que de pronto lucen tóxicos, o sea, su evolución es mala, la enfermedad de fondo es muy agresiva, de repente es una neoplasia muy con metástasis, ¿no? Entonces, estos pacientes tenemos que utilizar de todas maneras antibióticos bactericidas, ¿no? De acuerdo a los gérmenes que localmente pudieran proliferar, ¿no? Entonces, generalmente utilizamos un carbapenem como el imipenem, con un aminoglucósido. Si no mejora, ¿no? En 24 48 horas hacemos la escalada terapéutica, hacemos un carbapenem con vancomicina o cefepime, cefalosporina 4. Y otro último, que es las infecciones en UCI, ¿no? Entonces, al ingreso, obviamente, el tratamiento empírico, tenemos dos caminos. Si el paciente con buena evolución, continuamos, y si no, a las 48 72 horas reevaluamos, obviamente, con cultivos y antibiogramas. Si el paciente no nos llega a los cultivos y tiene mala evolución, pasamos al siguiente escalón terapéutico y así sucesivamente. Vamos de acuerdo a la infección de fondo
tenemos que ir escalando. Y también tenemos que hacer desescalada terapéutica, porque a veces vemos que el paciente está sumamente grave, en UCI, multiinvadido, y encontramos una cobertura amplia, de repente IMIPEN en banco, o incluso como si está varios días ya le agarramos una cobertura antimicótica, y luego nos llega el cultivo con su antibiograma y nos dice que podemos quedarnos solo con un fármaco, y entonces hay que hacer la desescalada terapéutica. Y hasta aquí, eso es la clase. Lo que además es nada más que un recordaris de todo lo que ustedes han hecho, ¿ya? Por ejemplo, la infección urinaria, no se olviden que el niño neonato hay que tratarlo como una potencial sepsis, entonces hay que hacerle una combinación de ampicilina en cefotaxima, ¿no? Porque ¿qué tenemos que cubrir? Listeria. Muy bien. Niño en una infección urinaria, en un niño menor de 3 años, como les dije hace un momento, no, lo único que tenemos que hacer es darle una cefalosporina de tercera generación, ¿no? Que se puede dar cada 2 o 24 horas dependiendo de la severidad del cuadro, y las alternativas son los aminoglucósidos, pero no son los de elección, son alternativas. Si tenemos una infección urinaria baja, una cistuletritis, no necesariamente tenemos que utilizar antibióticos bactericidas por vía parenteral. Nosotros podemos utilizar antibióticos o quimioterápicos urinarios por vía oral, ¿no? Por ejemplo, podemos iniciar, si es una cistitis en un niño mayor de 3 años, una amoxicilina con ácido clavulánico, pero tengo la opción de poder tratar, si es una infección urinaria baja, no complicada, con nitrofurantoína, que es un quimioterápico urinario, es un derivado de los nitrofuranos. Pero a nadie se le ocurre tratar una pielonefritis aguda con nitrofurantoína, ¿no? Tenemos que darle un antibiótico bactericida por vía parenteral, según las guías, por lo menos hasta 48 horas que caiga la fiebre. Y en niños menores, esa es la ceftriaxona de elección, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? La neumonía adquirida en la comunidad, tenemos que pensar cuál es la etiología probable, y sabemos que de elección son las penicilinas y sus derivados. En el niño de entre 3 meses y 5 años tenemos que sospechar de neumococo a la cabeza, menos si bien lejos hemófilos influenza, porque se supone que todos estos niños están coberturados con la vacuna. Más bien si tenemos que empezar en neumonías atípicas. ¿Cuáles son los gérmenes atípicos que producen neumonías? A ver, clamidia, neumonía, ¿sí? No, Klebsiella no, legionela. Esos son los gérmenes atípicos. Pero tienen una, o sea, el cuadro clínico ya ustedes lo han estudiado, diferente la neumonía típica de una neumonía atípica, ¿sí? La evolución clínica del paciente nos lo va a decir. Ahora, depende también si es una neumonía grave, potencialmente séptico, que vamos a elegir. Todo depende de la condición del paciente. Estoy retrocediendo, ¿no? Ya hemos hablado de cómo se inicia la cobertura de neumonías intrahospitalarias, la meningitis también hemos conversado, la otitis, ¿no? Que les dijimos que habíamos rescatado la amoxicilina para el tratamiento de la otitis media, pero duplicando la dosis, 80-90 miligramos por kilo en 2 dosis, ¿no? Y otras opciones, la amoxicilina con ácido clavulánico o la cefurosina. O si el paciente va mal, sobre todo desnutrido, y hay que usar cefalosporina de tercera generación. Muy bien, entonces nosotros debemos usar antibióticos solo cuando es estrictamente necesario, que no todo cuadro febril es infeccioso y no toda infección se trata con antibióticos. Ya sabemos que no debemos tratar la colonización. Usar antibióticos apropiados, ¿no? Acordando con nuestro triángulo de Davis, ¿no? Apropiados para el huésped y para el germen. Usar la vía de administración, la dosis de duración del tratamiento adecuado. Nosotros podemos usar monoterapia, que es lo ideal. Usar los productos menos tóxicos, con menos reacciones adversas y menos interacciones medicamentosas. Usar el producto menos inductor y selector de resistencia bacteriana y el de menor costo posible. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Se
Doctora, una pregunta. Sí. ¿Existen combinaciones de antibióticos desfavorables? O sea, digamos, tales antibióticos que no deben estar juntos. Claro, cuando se van a neutralizar en su mecanismo de acción, por ejemplo, penicloro, penicilina, cloro, penicloro. Eso no es una combinación adecuada. ¿Ya? Pero la mayor parte de combinaciones que estamos acostumbrados a prescribir es donde tú demuestras que sí hay un sinergismo real. Por ejemplo, beta-lactámicos, aminoglucosos. Dentro de los beta-lactámicos ya sabes que tú tienes penicilinas y sus derivados, cefalosporinas, carbapene y el monobactam, que el más se utiliza es el acromas. Entonces tú puedes combinar eso con cualquier aminoglucosa, vitamicina y sabes que tienes un sinergismo evidente. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, ¿me permite pasar lista o cierro lista?